Ok, revisemos cómo le fue. Mm, Paula Benítez de primera. Uy, ¿por qué tanta gente le salió mal? Bueno, eso que es la primera pregunta, pero Es que se confundieron. bueno, y eso que me estaban diciendo que pusiera menos tiempo. Si hubiese puesto menos tiempo, les hubiese ido peor. Pero bueno, Es que esa pregunta tiene como una cascarita ahí. Es una cascarita muy áspera. ok, vamos a revisarla. Que, Como algo muy raro. ¿Eso cómo tenía que hacer? ¿Sumándolos o qué? no, Casi no entendí. Ok, ya les voy a explicar un poco. No, Eh, no, porque es que el carácter iónico es la diferencia de sí, electronegatividad. tiene que ser menor, Entonces, ¿no? el que tenga más Ahí carácter investigué. iónico es el que o sea, el que tenga mayor electronegatividad y el que tenga menor. Ajá, eso fue lo que yo De, investigué. de menor a mayor sería. El bueno, menor y el mayor. sí, Creo así que es. eso fue lo que yo investigué, pero pues como yo lo quería hacer legal, pues yo puse la A. Pues. Y Eso después es la investigué. C. Yo también al principio pensé que era la A, pero es la C. Esto tiene que ver un poco también con algo de matemáticas, pero es muy sencillo. Porque dice, de acuerdo a la tabla, que tenga mayor carácter iónico, o sea, el que sea más iónico, será el formado por los elementos. Entonces, toca explicar un poquito sobre esto. El detalle de 0.8. Vale. Entonces, carácter iónico. El carácter iónico quiere decir cuál es el más iónico. Bien. Y para que sea iónico, la diferencia de electronegatividad tiene que ser la más alta. La diferencia quiere decir la resta. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entre mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor es ese carácter iónico. Bien. Y bueno, solamente sabiendo que es el mayor, la diferencia va a estar entre el mayor menos el menor de todos. Y esa va a ser la mayor diferencia, esa es la mayor resta. La mayor resta se da entre la mayor resta. Pero bueno, no se preocupen. Ya les explico. Ya les explico. Es solo una resta. Sí, no, pero detrás de esa resta hay mucho más, hay otros temas que toca saber. Bueno, expliquemos eso. Es importante que todo el mundo lo domine porque esto es algo que sale sí o sí en el ICFES. La electronegatividad. Es un nombre bastante largo. Bueno, tomemos tabla periódica. Explica otra vez. Sí, ya les voy a explicar. A ver, ¿quiénes quieren ser nuestros modelos el día de hoy? Sí, necesito un par de modelos. Bueno, tomemos a Luis Barrio, ya que está ahí de último el chat. Vamos a tomar a Luis Barrios. A Luis Barrios. Y tomemos a Derly. Y bueno, ya a otro más, a la señora Gion. A la señora Gion. Y a Jesús. Listo, vamos a tomar a varios hoy. A Jesús. Entonces, chicas, pregunta para las chicas. Pregunta para las chicas. Ojo con la pregunta. ¿A ustedes cómo les gusta más? ¿Flacos o gorditos? ¿Cómo les gustan más los hombres? ¿Flacos, delgados, flacos, gorditos y con carne, delgados, ok, inteligentes? Pues eso lo dicen ustedes, pero en un año, cuando ya sean mayores,
van a decir, no, el que tenga plata. Porque estoy seguro que sea gordo, sea flaco, no se van a meter con nadie que los ponga a vivir en un moridero. Entonces, Ahorita le está haciendo efecto el ñero del barrio. Ahorita todavía el ñero del barrio pega durísimo. sí, pero eso es ahorita, ya cuando crezcan se van a dar cuenta de que Que no, eso que el no es, ñero del barrio no. Les ofrece 0 opiniones. sí, de que debieron meterse con el inteligente, con el nerd de la clase que no paraba de estudiar. Pero sí, esas son lecciones de la vida. Entonces, vamos a poner que Luis es, bueno, vamos a dejarlo aquí, la cara, ahí, vamos a dejar a Luis aquí como súper elegante. Listo, súper elegante. Entonces Luis también se va al gimnasio y va al gimnasio y tiene pues bastante cuerpo. Listo. Ese es Luis. Entonces, este es Luis. Entonces, a las chicas que les guste los hombres así acuerpados, con el pecho escaparate y con los abdominales así súper marcados, ese Luis va a atraer a cierto grupo de mujeres. Pongámosle la atracción, o sea, como el nivel de atracción que atrae, que, sí, por mujeres que les gusta, pongámosle bueno, un 10, un 8. ¿Listo? Un 8. ¿Vale? O sea que 8 de cada 10 mujeres caen con Luis. Vale. Bueno, el siguiente, vamos a poner a Derly. A Derly, pues, ¿cómo la dibujamos? Pues sí, estatura promedio, cabello con rulos, ¿sí? Cabello con rulitos, delgadita y bueno, promedio, ¿listo? Normalita. Entonces, en cuestión de atracción, esto es solo un ejemplo, ¿ok? Solamente un ejemplo. Ella pues no va al gimnasio, pero tiene un cerebro de infarto, entonces eso atrae demasiado. Entonces, colocámosle un 10. Bueno, un 10 de atracción. 10 de cada 10 hombres que lo conoce porque es súper inteligente. Esto es súper inteligente, Derby. Bien. Ahora tomemos a la señora Yeon. A la señora Yeon. Bueno, por el nombre imagino que es coreana. Entonces, las coreanas, pues, los ojitos pequeños, el cabello liso, súper blanquita y delgadita. Bueno, y no se me notan las habilidades eh, artísticas, pero ahí es lo que hay. Entonces, la señora Yeon también, un 10. También un 10, pero ¿quién no quiere una coreana con plata y que sepa varios idiomas y que lo mantenga uno? Bueno, yo no sé, pero creo que cualquiera. ¿Listo? Ahora, dibujemos a Jesús. Uy. Vamos a dibujar a Jesús. A ver cómo lo ponemos. A Jesús, pues él de pronto no tiene buen cuerpo, no tiene como que, no es como que tan inteligente, no es como que sí, no, tampoco tiene plata, es normalito, sí, es normalito. Entonces, en cuestión de atracción, coloquémosle bueno, un 7 para no matarlo tanto. ¿Listo? Un 7 para no matarlo tanto porque al menos es honesto. Entonces, eso también atrae demasiado. Bien. Bueno, menos mal que es el otro Jesús. Ok.
Uy, sí, le colocamos un 7 porque tiene los pies grandes. Entonces, y sí, hay gente que le gusta esto, yo no sé, pero hay chicas que les gusta mirar los pies. Si tiene, por si acaso tiene pie de bruja. Entonces, este nivel de atracción, ¿bien? O sea, que tanto atraen a la pareja, que tanto atraen al sexo opuesto, es lo que en química también se conoce como electronegatividad, pero con átomos, ¿vale? Con átomos. Eso es la electronegatividad, que tanto atraen, pero en este caso los átomos atraen electrones. ¿Okay? Pero ¿qué estereotipos? Sí, claro, esos son estereotipos como estereotipos normales. Sí, no hay como que, eso tampoco hay que prestarle atención al ejemplo. Pero sí, pero sí, lo que quiero explicarles con esto es que esa atracción, ese nivel de atracción de qué tanto atrae, eso es la electronegatividad. Bien, eso es la electronegatividad. Solamente que la hacen con, la hace con átomos, hablando de átomos. Y los chicos que les gusta ver. Bueno, eso ya será un tema de otro, para eso ya será para otro ejemplo. Entonces, la electronegatividad sirve así como el atractivo para unir, para atraer al sexo opuesto. Bien. O también al mismo sexo, sí, hoy en día no importa mucho eso. Pero sí, eso es la electronegatividad, sirve para atraer, pero ya es un término usado en la química que se usa para ver qué tanto atraen los átomos a otro electrón. Bien. Pongamos por ejemplo, pongamos por ejemplo, este átomo, aquí tiene pues sus electrones, bien, y luego llega otro diciéndole, luego llega otro átomo mucho más grande, le dice, bueno, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para que estos átomos se unan, debe haber una diferencia de electronegatividad. Bien, una diferencia de electronegatividad, la cual se usa solamente pues con la tabla periódica. En la tabla periódica dice cuál es la electronegatividad de cada uno. Entonces, este pongámosle 4 y este pongámosle 0,2. Fíjense lo siguiente, la diferencia de electronegatividad, la diferencia, o sea, la resta, en este caso 4 menos 0,2, eso da 3,8. Esa diferencia de electronegatividad entre ambos átomos es lo que a mí me va a decir si, si eso es un enlace iónico o covalente. Bien. Bueno, sí, yo estoy leyendo el chat. Yo estoy leyendo solamente algunas cosas, obviamente no las debo ignorar. Listo. Entonces, la diferencia, o sea, la resta, es lo que me dice si un enlace es iónico o covalente. Todos son enlaces. Enlaces, o sea, la forma en que los átomos se unen para formar compuestos. Pero si es iónico o covalente, eso depende de la diferencia de electronegatividad. Entre más grande sea la diferencia, o sea, entre más grande sea la resta, pues el carácter iónico va a ser mayor. Eso es como lo que tocaba saber. Sí, hay más cosas que la vamos a ir viendo a medida que vamos en la clase. ¿Listo? Si esta diferencia fuese muy pequeña, por ejemplo, que fuese lo siguiente. La diferencia, o sea, el resultado de la resta. Que este sea 1 y este 0,9.
Si yo quiero hallar la diferencia de electronegatividad, sería 1 menos 0,9. Y eso da 0,1. Fíjense, la resta, el resultado de la resta es muy pequeño. Cuando el resultado es muy pequeño, ya eso es otro tipo de enlace que se llama covalente. Sí, ¿Cómo entonces se sí, identifica cuando es covalente iónico? sí, cuando la resta es muy pequeña, cuando es muy pequeña, es covalente. Y cuando la resta es muy grande, por ejemplo, como la anterior, que daba 3,8, es iónico. Pero sí, hay una regla que dice que, o la convención es que si la resta da mayor que 0,7, es iónico. Iónico. Si la resta, o sea, si el resultado de la resta es menor que eso, es covalente. Así es como uno lo identifica. ¿Listo? Sí, entonces, el carácter iónico, si tú quieres saber cuál es el que tiene más carácter Disculpe que lo iónico, interrumpa. ¿sí? ¿Me podría repetir eso de valor, eso del iónico, y de por qué es iónico, porque es covalente? Sí, cuando es la resta, o sea, cuando tú lo restas y te da muy grande, es iónico. Sí, eso es lo que toca saber. Cuando la resta es muy pequeño, un número muy pequeño, es covalente. Sí, hasta ahí, sí, eso el 1,7, eso al IFE esto te lo da. Pero sí, entonces, si ustedes quieren saber cuál es el más iónico, pues toca ver dónde la resta es mayor. Y la resta es mayor con con el K y con el F. Porque si ya por lógica uno sabe que si yo resto el mayor menos el menor, la diferencia va a ser la más grande. El rango, la diferencia va a ser la más grande cuando yo resto el mayor menos el menor. Eso da 3,2. Entonces, eso es lo que pasa. Otra forma era solamente pues ir restando. Ir restando. Por ejemplo, la A, O y F. Entonces, mira, el O es 4. Entonces le resto la F. La F es, bueno, el O es 3,5 y el F es 4. Entonces 4 menos 3,5, eso da 0,5. Fíjate que la resta da menor. Y te están pidiendo es por la resta mayor, porque es el carácter iónico. Entre más grande sea la resta, mayor va a ser el carácter iónico. Ahí sería covalente, sí, porque la resta es muy pequeña. ¿Listo? Entonces, sí, otra forma de hacerla era ir, sí, tocaba restarlo, ¿ok? Este da 0,5, el bromo con el fósforo, bromo es 2,8 menos el P, 2,1. Eso da 0,7. Entonces, fíjense que la resta sigue dando menor. Entonces, si quieren, háganlo con los demás, pero se van a dar cuenta que el que tiene mayor carácter iónico es el que tenga mayor diferencia. Es por eso. Todos son covalentes menos la C. Sí, sí. Así es. Sería carácter covalente, viene siendo el que la resta sea menor. O sea, lo contrario. Bien. Pero sí, tocaba restar las electronegatividades para ver cuál era el más iónico, porque el iónico viene de eso, de la diferencia de electronegatividad. Bien. Es decir, este es un tema muy importante. Vamos a ver si la siguiente pregunta la responde bien. Siguiente entonces.
Ok. Bueno, sí, todavía se siguen quejando por el tiempo, pero chicos, lo que me importa es que respondan bien. ¿Listo? Esta semana lo que más me importa es que respondan bien. Es por eso que les estoy dando más tiempo de lo normal. ¿Listo? O sea, aprovechenlo, lean bien, porque eso es lo que me importa, que respondan bien por ahora. Entonces, feliz cumpleaños, Alex. Te has ganado un simulacro. Entonces, bueno. Sí, happy birthday. Sí, feliz cumpleaños. Sí, Alex es una leyenda. Yo creo que si nuestro prefect tuviese cara, ahí debe estar la cara de Alex. Sí. Es una leyenda. Bueno. Lo acabé de explicar y fíjense, también se equivocaron. Pero sí, porque quería ver eso, quiero ver qué tan pendientes están. Pero bueno, aquí le están preguntando es por el carácter covalente. Yo les había dicho que es lo contrario, es la resta menor. ¿Listo? La resta menor. Y el covalente, pues, sería el O, que es 3,5 menos. Bueno, uno siempre coloca primero el mayor para que no quede negativo. Sería 4 menos 3,5 y eso da 0,5. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, chicos. Es lo contrario. Arriba nos están preguntando por la resta mayor, o sea, la diferencia mayor. Y ahora nos están preguntando por lo contrario, la resta menor, porque es el covalente. Entre más pequeña sea la resta, más covalente va a ser. Y bueno, aquí algo interesante, y es que esto pasa demasiado en el IFES, que de pronto uno ve que una pregunta es muy parecida, pero el IFES le cambia una palabrita. Con esa palabrita que el IFES le cambió, ya le cambió absolutamente todo el sentido de la pregunta. Entonces, es muy importante que si el día de la prueba de IFES se les repita alguna pregunta, leanla de principio a fin, no se confíen por eso. Porque el IFES puede hacer eso. Le cambia una palabrita y ya le cambia todo. Pero mucha gente dice, uy, mira, se me repitió, coroné. Y no, pues, no es así. Sí, estaba fácil porque ya se los había dicho, ya les había hablado de eso, pero fíjense que aún hay gente que se equivoca. Entonces, pendiente. Pendiente. Es mayor, sí. ASIBR, sí, es mayor. Entonces, si tocas hacer la resta y la menor es AR. Voy a explicarlo otra vez, sí, te están preguntando por la diferencia menor. Arriba buscamos la que tenía la mayor diferencia, porque es iónico. El enlace iónico se da entre mayor sea la diferencia de electronegatividad. O sea, entre más grande sea la resta, entre mayor sea la resta, mayor iónico es el enlace entre los átomos. Pero entre más pequeña sea, como aquí, mira, la más pequeña era esta, 0,5, pues es un número muy pequeño. Entonces, por eso es que era la vez, si tocaba como mirar cuál era la resta menor, en dónde daba la resta más pequeña. Eso es lo que tocaba hacer. Sí, ya yo. O sea, que por lo que entendí, cuando es iónico es cuando la resta, o sea, el resultado es mayor y cuando es covalente es menor, ¿cierto? Sí, la resta, ¿ok? La resta. Sí, la resta. Así, tal cual. Listo, pasemos a la siguiente. Sí, vamos a ver varias preguntas de electronegatividad porque es un tema muy, pero muy importante. Eso, si ustedes nunca han visto esto de electronegatividad, hasta la pregunta más fácil los puede ponchar. Es por eso que debemos revisar eso lo más pronto posible. Listo, vamos a la siguiente. Ya saben, respondan bien. Para eso tienen bastante tiempo.
Ok. Veamos. Bueno, 146 aquí. Bueno, eso siempre bastante raro. Fíjense, a la mayoría le fue bien, sí, es bastante fácil. Pero miren lo que dice la pregunta. Dice, los enlaces químicos se pueden catalogar según la posición de los elementos en la tabla periódica. Si el enlace se encuentra entre dos átomos de ese mismo elemento, el enlace es covalente apolar. Fíjense que también hay covalente apolar. Hay como dos tipos de covalente. Está el polar y el apolar. Aquí te están diciendo cuándo es cada uno. El IFES te lo da. Sí. No entendí nada, pero pues está en la lectura. Sí, así es. Dale. Entonces es covalente apolar cuando es del mismo elemento. Si se forma entre dos elementos cercanos en la tabla, es covalente polar. O sea, si es el mismo, es apolar, si es el mismo. Por ejemplo, oxígeno con oxígeno. Como es el mismo átomo que se está enlazando con otro, entonces es un enlace apolar, covalente apolar. Si no son los mismos, pero están cercanos, entonces es covalente, pero polar, si están cerquitas. Y si están muy distantes, el enlace es iónico. Fíjense, esa es otra forma de saber si es covalente, polar o iónico. Sabiendo cuál es la posición. Si están muy lejos el uno del otro, es iónico. Entonces, el elemento X se encuentra en el grupo 2 y Y en el grupo 7. El enlace que une estos dos átomos en la molécula XY es, bueno, claro, la mayoría marcó la D y claro que es iónico porque se encuentran muy lejos en la tabla. Para los que no lo sabían, aquí un recorderis rápido. Tabla periódica. Mire. En la tabla periódica, los grupos son las columnas, ¿sí? Las que están verticalmente, esos son los grupos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8. Cada fila es un grupo. Para que, una pregunta, para que sean apolares tienen que estar en la misma columna, ¿verdad? ¿Para que sean qué? Para que sean polares, deben estar cerquitas. Apolares, digo, polares, Ajá. deben estar en la misma columna. No, deben estar cerquita. ¿Sí? Cerquita. De pronto no están en la misma columna, pero si están muy cerca, puede ser polar. ¿Listo? Puede ¿Cuál estar al sería el rango para decir que es más o menos? Pues así visto así, no hay como que toca hacer la resta, toca hacer la diferencia de electronegatividad, o sea, con los números. Pero sí, uno al ojo se puede dar cuenta, si está muy lejos, por ejemplo, si del 2 pasa al 7, obviamente que hay mucha diferencia. Bien. Hay mucha diferencia. Los apolares están en la misma. Los apolares son el mismo, debe ser el mismo. Para que pueda ser apolar. Y para que sea polar, deben estar cerquita uno del otro, deben estar cerquita. ¿Qué tan cerquita es? Ahí no sale tanto, pero entre más lejos esté, es porque el carácter iónico es mayor, o sea, porque la diferencia es mayor. Porque sí, la electronegatividad también está ordenada de esa forma. Entre más a la derecha esté, es porque es más electronegativo, entonces, eso es lo que pasa. Es por eso que entre más a la derecha esté, hay mayor electronegatividad. Entonces, si uno está muy a la derecha y otro está muy a la izquierda, la diferencia va a ser muy grande. Entonces, entre más, fíjense, el X está en el 2 y el Y está en el 7, entonces hay mucha diferencia. Entonces, es iónico porque está muy lejos, eso es lo que dice la tabla. Vale. Sigamos, sí, yo coloqué algunas preguntitas más interesantes, pero están al final, entonces, al final es que yo coloco las difíciles, pero nunca alcanzamos a verlas.
Pero sí, no hay ningún problema. A medida que vamos en las clases, vamos viendo preguntas más difíciles. Ok, vamos a ver, es una pregunta muy parecida a la anterior. Vamos a ver si me prestaron atención. Uy, bueno, 33 le salió mal, pero a la mayoría le salió bien. Bueno, fíjense lo que pasa. Aquí es súper interesante por lo que les decía. Le cambió una sola cosa. Dice, si los elementos se encuentran en el grupo 6, o sea, en la misma columna, en la molécula X2, ya saben que ese 2 indica el número de átomos que están enlazados. ¿Listo? Entonces, ese X2 es la X unida con otra X. Eso es lo que significa. X2, dos átomos de X unidos. Cuando tenemos el agua, por ejemplo, el agua es el ejemplo más fácil. H2O. Son dos átomos de hidrógeno. Bueno, es así. La molécula de H2O se dibuja así. Bien, es un solo átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Bien, entonces si en esa molécula es X2, o sea, hay dos átomos del mismo átomo unido. Bien, hay dos átomos del mismo átomo unidos. Y cuando son del mismo elemento, son átomos del mismo elemento,
el texto dice que es covalente apolar, porque no es que estén cerca, es que son el mismo elemento. Fíjense, debieron leer la molécula. La molécula. Entonces, es covalente apolar porque son átomos del mismo elemento, X con X. Bien. Entonces, bueno, mucha gente se equivocó y eso que le estoy dando mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, ya saben, lean bien, si responden en 10 segundos, si se gastan 20 segundos más para volver a leer, eso no les va a quitar mucho, pero sí les va a asegurar que salgan bien. Yo me acordé de ese tema como la matemática, ¿ok? Bueno, entonces esto es mera lectura. El enunciado te decía que los que son del mismo elemento son apolares. Y aquí son del mismo elemento. Bien, entonces, ¿sabes? Ojo con eso, entonces, con la lectura. Vamos a la siguiente entonces. Eso se está volviendo bueno. A ver. Ok, bueno, sí. Hay mucho tiempo, sí. Eso está claro. Hay mucho tiempo. Pero sí, lo que importa es que respondan bien, ¿ok? Por ahora no me importa mucho mejorar el tiempo, pero los que me conocen saben que el tiempo es súper importante para mí. Entonces, ya más adelante, les voy a poner 1 minuto por pregunta. Ya verán que va a ser más fácil. Las que están fáciles pone más tiempo, las difíciles menos tiempo. Qué lindo. Pues chicos, así es el entrenamiento, entonces no se preocupen. Pero por eso es que primero empezamos con 2, 3 minutos, luego pasamos a 2 y por último
un minuto. Y bueno, quién sabe, hasta en 30 segundos podemos hacer preguntas y pues. Entonces, todo depende de cómo avancemos. Pero esta semana lo que importa es que respondan bien. Y que lean bien. Bueno, aquí un montón de gente también se equivocó. Pero bueno, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Si los elementos S y O, azufre y oxígeno, se encuentran en el grupo 6A, o sea, están en la misma fila. Están en la misma fila. El enlace que une a los átomos de la molécula SO es, bueno, fíjense que son átomos diferentes, son elementos diferentes, pero están en la misma fila, o sea que están en el mismo grupo, están cerquita porque están en la misma fila. Bueno, en la misma columna, sí, columna es vertical. Entonces, esto viene siendo un enlace covalente polar. Polar porque son diferentes, pero están en el mismo grupo, o sea, están cerquita, están en la misma columna. Bien, eso era lo que sería apolar, es cuando son el mismo. ¿Sí? Sebas. Sino Dígame. que eso es de acuerdo al elemento, ¿cierto? Porque nombra S y O. No son lo mismo, pero son diferentes. Sí, no son los mismos, pero están en el mismo grupo. Están en el mismo grupo, entonces. No son los mismos, pero son diferentes. Sí, no son los mismos, pero son diferentes. Pero Pero ¿dónde deja el O2? El O2, pues. Como lo que pasa como en el agua. ¿Sí? Como en el agua. Hay dos átomos de oxígeno y aquí hay uno, sería algo como esto. Oxígeno, azufre y oxígeno. Bien. Pero en su mayoría, fíjense, el azufre se une con el oxígeno y aquí lo mismo. Entonces, como el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo, o sea, están cerquita, fíjense que este va a ser covalente y este también va a ser covalente. Azufre, oxígeno, azufre, oxígeno. Fíjense, por eso les dibujé la del agua, porque es parecida. Miren que es muy parecida a la del agua. Entonces, sí, toca que vean eso lo de cuál es la molécula. Bien. Y bueno, y como ejemplo, tiene el agua. Fíjate que es oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, como el oxígeno y el hidrógeno están muy lejos, este va a ser iónico y este también va a ser iónico también. El oxígeno con hidrógeno y el oxígeno con el hidrógeno. Sí, es por eso que CO2 de pronto los confundió, ¿verdad? Porque hay dos átomos de oxígeno, pero esos están unidos con el de azufre. Eso es lo que pasaba. Es por eso que es polar. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, gracias. Sí, ahora sí. Sí, muy bien. Eso es lo que pasaba. Entonces, acuérdense de la molécula del agua. Eso es lo mismo que pasa con el agua. Si fuese, por ejemplo, oxígeno solo, oxígeno 2, sería oxígeno unido con oxígeno. Aquí sí sería apolar, porque es un enlace entre el mismo átomo. Vale. Siguiente, entonces. Sí, estuvo buena esa pregunta. Siguiente. A ver si ya entramos a las más complicadas.
Ok. Chicos, esta pregunta es un claro ejemplo de pregunta ICFES. ¿Listo? Quien haya resuelto bien esta pregunta es porque ya domina el tema a la perfección y ya está listo para el ICFES. Bien. Bueno, no me dio tiempo. Ok, los que no le está dando tiempo, es por eso que con más razón deben hacer esto conmigo todos los días, para que se vayan entrenando para entrenar bien. ¿Listo? Universidad de los Andes, allá te voy con la beca. Bueno, acá los espero. Yo los espero. Entonces, vamos a ver cómo les fue. Uy, tengo miedo, chicos. Tengo miedo de ver cómo les fue. Pero bueno, ya saben, si no le fue bien, es porque todavía pueden mejorar. Y darse cuenta de eso ahora que tienen tiempo es lo mejor que les puede pasar. Eso es lo mejor, darse cuenta de que no saben algo porque lo pueden mejorar. Pero si se dan cuenta de que no saben cómo se hace esto el día del ICFES, ahí no hay nada que hacer. Entonces, fíjense que todo depende de cómo lo vean. Entonces, revisemos. Bueno, algunas personas se equivocaron. Aprovecho para contarles. Si de pronto esto de electronegatividad se les hace muy difícil, no, si cualquier tema que yo les explique se les hace difícil, ya saben que podemos usar los fines de semana para eso, para explicarlo ya con más calma, ¿sí? De pronto con más detenimiento o de pronto explicar cosas que vienen antes de esto, porque sí, para poder entender esto hay que tener algunas bases de química, saber qué es un átomo, qué es un enlace. Bien. Todo eso son cositas que toca saberlas, pero yo no las explico pues para avanzar más rápido, pero si ustedes lo necesitan, si de pronto ven que no están captando lo que estoy diciendo, el fin de semana podemos revisar el tema que quieran. La diferencia puede dar negativa en, obviamente, si colocas el menor, después, te va a dar negativa, ¿sí? Te va a dar negativa, pero generalmente uno coloca el positivo primero para que no dé negativo. ¿Bien? Porque la electronegatividad negativa no es, sí, no es como que, no es posible. Si te da negativa, tú la colocas positiva y ya. Es lo mismo. Yo apenas estoy viendo mezclas y enlaces de colegio. Ok. No sé por qué voy bien, yo siempre pierdo química. Es porque la química del colegio es muy diferente a la química del ICFES. Fíjate que todo siempre es muy de lectura. Tú no tienes que, fíjense, les dicen que ya se los dicen que es la electronegatividad, cuando es covalente, cuando es iónico, les dan las tablitas, ustedes solamente tienen que leer. Es Lo por mismo, eso, pero mejor. sí, él es, pero aunque no lo crean, mucha gente le cuesta mucho leer bien. ¿Listo? Mucha gente le cuesta leer bien y por eso es que no les va bien. Sí. Entonces, fíjense lo que dice. Se puede afirmar que el enlace formado entre, bueno, aquí tocaba como ir probando, ¿ok? Sí, tocaba era ir probando. Q y W, ustedes hacen, para saber si es covalente o no, tienen que hacer la resta de electronegatividad. Sería el Q 2.55 y el W 3.44. Entonces, uno coloca primero el mayor para que no quede negativo. 3.44 menos 2.55. Y hacen la resta. ¿Listo? Así es como, si da, por ejemplo, si da mayor que 1.7, es iónico. Si da entre 0.4 y 1.7 es polar. Y si da menor que 0.4 es no polar. Esto es la diferencia, o sea, la resta. La resta. Sebas, ¿Sí? ¿se acuerda? Pues es que usted nos había dicho hace poquito que siempre nos fuéramos por la pregunta cuando tocaba descifrar algo así, pues que nos fuéramos por las preguntas ya sea por B o C y D, que es como, hay muy baja probabilidad que sea la A, entonces como que para agilizar el tiempo. Y yo me fui por la C, que era la C.
Ok, bueno, un argumento poco convincente, pero no te aconsejo que lo hagas cuando estás estudiando, ¿ok? Eso ya son cosas de emergencia, de extrema emergencia, entonces no hagas eso en el ICFES. Siempre lee todo y analízalo todo. Por ejemplo, la C. Bueno, el ejemplo de QW, fíjense que la diferencia, o sea, la resta, me dio 0.89. 0.89 está por aquí. O sea, está entre 0.4 y 1.7. Eso quiere decir que es covalente polar y la A me dice que es no polar. Entonces, fíjense que no concuerda. Tocaba era hacer la resta y ver cuál concuerda. Y la única que concordaba era la C. Q y U. Fíjense, la Q es 2.55 y el U es 2.20. Entonces toca restarla. Toca restarla. Eso significa diferencia, hacer la resta. Entonces, haciendo esa resta, eso da, bueno, y toca restarlo bien, ¿ok? Eso da 0.35. 0.35. Entonces, eso está aquí. 0.35. Eso quiere decir que es no polar, y eso es lo que dice, que es no polar. Y bueno, y una cosita, algo importante, de pronto que los pudo haber confundido. 0.35 es menor porque cuando es decimales no es 0.35, ¿ok? No es 0.35, es 0.35. 0.3 y 5. Entonces, el 0.35 está antes del 0.4. O sea, a veces para que no se haga tan complicado se coge el 0,3. Sí, exactamente. ¿Listo? Pero 0.4 es como tener 0.40. Entonces, si quieren comparar 0.5, 0,35 con 0.4, agréguenle un 0. Y así queda más fácil. Saber cuál es el menor, cuál viene antes. Este es el menor. Bien. Así como para que no se vayan a confundir, porque si tienen 0.4, uno dice, uy, 35 es mayor. Entonces, el 35 está después del 0.4 y no es así. Los decimales es diferente. Si quieren compararlo, pues, coloquen un 0. Y ahí fíjense que sí se ve que el 40 es mayor. Bueno, vamos a revisar la última pregunta. Pero sí, quien respondió está bien es porque ya está preparado para el test. Bueno, en este tema, al menos en este tema. Pero vamos a hacer una última para ver cómo les va. Entonces ya saben, los que no están respondiendo bien, concéntrense, ¿sí? Lean muy bien, no marquen de una, demórense un poquito más para que logren hacer el mejor análisis. ¿Listo? Entonces vayan leyendo cada opción y van analizando cada opción. Ese es el secreto. Es el secreto, saber el porqué de todo, por qué esta es, por qué esta sí es, por qué no es, de dónde sale esto. Esa es la clave del ICFES, saber el porqué de todo. Y bueno, y por cierto, vamos a ver quién va de primero o de primera. 500 en el ICFES, uff. Ok, bueno, parece que 500 en el ICFES va a sacar 500 en el ICFES. Sí, me gusta ese apodo. Bueno. Pregunta. Sí, adelante, dígame. Por ahí sin quererse. Dígame. Con respecto a este último ejercicio, ahí donde yo no encontré fue la pregunta donde era covalente no polar. ¿En dónde está la pregunta? La pregunta es, bueno, dice, ¿se puede afirmar, o sea, se puede afirmar que el enlace formado entre? Si tocaba era como ver cuál era falsa y cuál era verdadera. ¿Listo? Eso es lo que están preguntando. No hay como que una pregunta, sino que digas cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera. Bien.
Eso era como lo que tocaba hacer. Decir cuál era falsa y cuál era verdadera. ¿Sí? ¿Quedó claro? El Mickey, sí, por aquí. Está el Mickey. Listo. De pronto, lo que yo entendí ahí es como hacer la resta y cuál de todas las restas es la menor. No, no es la menor, sino la que concuerde. La que concuerde. Listo. Hagamos el ejemplo con la D, por ejemplo. La D dice Q y U, la Q con U será iónico. Y eso es falso. Eso es falso porque la Q con la U no es mayor, la diferencia no es mayor que 1.7. Para que sea iónico, la resta tiene que ser mayor que 1.7. Y no da eso, da 0.35. Entonces, fíjate que esa afirmación es falsa. ¿Listo? Es falsa porque no será iónico, sino covalente no polar. Entonces, sí, eso es lo que tocaba hacer, como que viendo cuál era falsa y cuál era verdadera. Y digamos, y mirando la C como da. Ok, la C. La C sí es... dice, Q y U será covalente no polar. ¿Sí? Covalente no polar. Y eso es cierto. Mientras que el formado por el ZW será iónico. Ok, revisemos el ZW. El W es 3.44 menos el 0.93. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer, como mirar la diferencia de electronegatividad, hacer la resta, para poder ver en dónde cae. Si en el enlace iónico, polar o no covalente, o no polar. Entonces, 3.44 menos 0.93, eso da... Bueno, sí, esos dos números muy grandes, esos números más o menos grandes, eso da 3.34 algo. ¿Listo? 3.34. Fíjate que es mayor que 1.7, entonces sí es iónico, porque es mayor que 1.7. Listo. Eso es lo que tocaba hacer, mirar cuál era verdadera y cuál era falsa. Y la verdadera es la B. No, la C. La C es la verdadera. Porque la B también tiene... Ya. Sí, también tiene un error. Bueno, revisemos la última pregunta. Y ya saben, léanlo bien para ver si dominaron este tema. Y si no, pues, alégrense, van a aprender algo nuevo.
Ok, bueno, sí, claro. Lo que necesiten que explique de nuevo el sábado, yo lo vuelvo a explicar. ¿Listo? Preguntas del simulacro nuevo. Pues sí, lo que ustedes necesiten, pero claro, me tienen que avisar con tiempo si quieren que explique una pregunta en específico. ¿Bien? Sí. Bueno, algunos lo entendieron, pero necesitan reforzarlo. Ok, sí. No hay ningún problema. A ver cómo les fue en esta última pregunta. Bueno, a 82 les salió bien. Sí, eso es ganancia. Pero sí, veo que lo que le está haciendo mal este tipo de preguntas es por la lectura. Entonces, con más razón, deben hacerlo. ¿Cómo se mejora la lectura? Leyendo. Leyendo mucho. Pero si quieren mejorar la lectura del ITFES, toca que lean mucho ITFES. Entonces, es eso. Te puedo mandar varias. Pues obviamente, todas no las vamos a revisar el sábado, pero yo ahí miro cuáles les pueden servir a la mayoría. ¿Puedes haber el sábado de isótopos? No, los fines de semana no hablo de nada nuevo, ¿ok? Los fines de semana es solamente para repetir o preguntas difíciles de los simulacros que yo les haya mandado. ¿Listo? Porque claro, yo puedo explicar un montón de cosas, yo les puedo explicar el tema que sea, pero sí, toca saber qué es lo que funciona en este mes y qué no. Porque claro, eso también pasa mucho, que nos podemos a estudiar un montón de cosas y al final nada de eso nos sirve para el ICFES. Sí. Lean mangas y los H son más... Explíquela por encima para los que escogieron mal. Sí, claro, yo la voy a explicar. Esta pregunta está en el simulacro calificable. ¿En serio? Ok. Bueno, el simulacro calificable fue una prueba ITFES. Sí, fue un simulacro del mismo ITFES. Si se dan cuenta, tiene ahí un montón de cosas del ITFES. Eso es del ITFES. Entonces, ¿qué mejor simulacro que el que ellos mismos dan? Entonces, por eso se los mandé para calificarlo. Y sí, este me lo encontré en otro simulacro, pero sí, fíjense que son cosas meramente ITFES. Esa es la idea. Eso es lo que vamos a estar haciendo en todo el mes. Yo ese simulacro lo sentí fácil. Pues sí, porque Ana Maestra ya lleva varios meses conmigo. Entonces, estudiando conmigo todos los días, imagínense. Entonces, es por eso que algunos, la mayoría es fácil. No, no, pero el del simulacro nuevo de esta semana no. Es tal vez para el sábado no los tendríamos respondido todos. ¿Cómo así, Juliana? Bueno, hay que ver la primera clase, sí. A ver. Sí, el simulacro estaba fácil. Que no tendríamos que ajuste inglés será que ¿por qué no hacemos los cajos de inglés en inglés? Ah, pues, porque los cajos de inglés siempre lo hacemos al final de la clase. Si lo hacemos allá, no damos gramática. La idea de la clase de inglés, la horita que damos antes, es para ver gramática. El Kahoot es para aprender palabritas nuevas y divertirnos un poco. Sí, es por eso. A ver, decía, a la mayoría le fue bien. Entonces, fíjense algo. Fíjense algo. Para poder hacer comparaciones en un experimento, las condiciones deben ser las mismas. Si yo quiero comparar el etanol con el aceite, el cambio de densidad, tengo que compararlo en las mismas condiciones. Si yo le cambio algo, ya no estoy haciendo una comparación verídica. Ya ese experimento está mal. Entonces, eso es lo que pasa. No es que esté mal, sí, sino que no puedo comparar si no lo estoy haciendo bajo las mismas condiciones. Es como si nosotros comparar a los que ingresaron a la universidad a punta de esfuerzo, a punta de hacer pre-IFES todos los días, de hacer muchos simulacros, de esforzarse, compararlo con los que solamente pagaron y ya.
¿sí? Y los que pagaron dicen, bueno, algunos, pues, muy pocos dicen, bueno, el que no estudia es porque no quiere, pero claro, pero si te pagaran todo, obviamente que vas a tener esa mentalidad. No conocen las condiciones de los demás. Entonces, fíjense, no podemos comparar una cosa con la otra, porque no estamos hablando de las mismas condiciones. Lo mismo pasa con los experimentos. Si yo quiero comparar el cambio de densidad de varias sustancias, tengo que hacerlo bajo las mismas condiciones. Y fíjense que aquí la temperatura no es la misma para todas. Entonces, ese experimento, esa comparación no es verídica. Comparar con el que va al gym versus el que hace ejercicio en casa. Sí, dale. Una pregunta. Si por lo menos se hace un experimento parecido al que está en la tabla, y por lo menos, o sea, yo lo hago con el agua 6 centígrados y a el otro le hago 7,9. O sea, cambiaría. Sí. Claro, bueno, va a cambiar la densidad, pero lo que tú quieres hacer, si tú lo que quieres es O comparar, sea, eso no te sirve. No puedes comparar. Si yo quiero comparar algo, deben ser en las mismas condiciones. perdón, tico, es que creo que me equivoqué. O sea, por lo menos ponerle 6 y quitarle una décima. Acá sería 5,9. O sea, como tal cambiaría por esa décima. Pues sí, pues sí. O sea, porque en la ciencia todo tiene que ser preciso y exacto, lo más exacto posible. Porque aquí estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahí les coloqué el ejemplo del chico rico, pero en la ciencia todo tiene que ser lo más preciso posible. Ya no es exacto, o sea, ya la conclusión no es verídica. Dice la B, y se puede descartar la B ya que en ningún momento hablan de volumen. Sí, así es exactamente. También podemos descartar la B, porque el volumen sí es igual. Dice la misma masa de líquido a 3 temperaturas, sí. O sea, el volumen es el mismo. Eso quiere decir que eso estamos bien. Pero la temperatura no es la misma. Entonces, si yo quiero comparar, entonces ese experimento está mal planteado. Por eso que está mal planteado, porque para que el experimento esté bien, debo hacer las comparaciones siempre bajo las mismas condiciones. La misma temperatura, la misma masa para ver cómo cambia, para poder compararlos y ver cuál cambia más, cuál cambia poquito, y así. Entonces, sí, en ciencia siempre toca hacer las cosas bajo las mismas condiciones. Listo. Sí, y bueno, ya te dicen que está mal planteado, eso es una pista. Toca buscar por qué está mal planteado justamente por eso. Porque las temperaturas de los líquidos no son las mismas, porque no se pueden hacer comparaciones entre las densidades de los 3 líquidos. Claro, si no son las mismas temperaturas, entonces no puedo comparar las densidades. Eso es, pues, lo que pasa. Sí, ellos preguntan mucho este tipo de cosas, que son sobre experimentos. Bien. Eso es. Y bueno, y la B dice, no se puede hacer comparaciones sin medir volúmenes diferentes. No, el volumen no es el problema. O sea, la cantidad no es el problema. Siempre y cuando sea la misma cantidad de volumen, todo bien, todo nice. Y entonces, ese era el problema, chicos. Entonces, estaba fácil. Sí, esta semana estamos dando cosas muy fáciles, pero sí, son cosas que toca practicarlas mucho para que el día de la prueba de IFE sean capaces de ver todo eso. Sebas, pero por ejemplo, puede descartar la B porque no había volumen. No se hablan de volumen. Pues sí, o sea, no por eso. No porque no me hablen. Aquí me dicen misma masa de líquido. Y sí, sí, el volumen tampoco lo dicen. Sí, también por eso. Sí, es también por eso.
en la misma masa a 3 temperaturas. Sí. Tampoco hablan nada de volumen. Me dicen masa, pero no me hablan de volumen. Entonces, también por eso. En ningún momento están metiendo el volumen. Eso quiere decir que es la misma en todos. Sale mucho la fórmula de masa, densidad y volumen. Sí, sí, de hecho la densidad, esta pregunta es de densidad y la preguntan demasiado. Yo también le voy a enseñar cositas de esas. Esa pregunta pareció para calificar en no sé, no sé. No que me acuerde. Bien. Y de los gases ideales, sí. Bueno, yo solamente les voy a explicar lo que yo veo que sale mucho en el ITFES. De los gases ideales también sale mucho, pero eso es como eso, mera lectura. Siempre va a ser como que mera lectura lo que les va a colocar en el ITFES. Y bueno, y aunque no lo parezca, eso es lo más difícil. Pero sí, por eso que toca entrenarse demasiado y con tiempo. Y aprovechar cada día para estudiar. Entonces, por ahora lo vamos a dejar por aquí. Agradezco mucho a los que participaron. Ya saben, si quieren que me explique algo, alguna pregunta en específico, me la dicen por privado, ¿ok? Por privado y yo la preparo para el fin de semana. Bueno, de pronto no todas, de pronto si me mandan varias, lo más probable es que no pueda explicarlas todas, pero sí voy a intentar explicar lo más que pueda, como para colaborarles y seguir apoyándolos en eso. Sí, claro que sí, Kahoot. Ya lo vamos a hacer.